Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al vídeo de visión semanal de Serenity Markets. Terminamos una semana pasada muy importante, donde la Reserva Federal llevó a cabo la primera bajada de tipos de este ciclo. Y no fue una bajada de tipos normal, bajó los tipos de interés 50 puntos básicos, estimó otros 50 puntos básicos de bajada para lo que queda de 2024 y pronosticó 100 puntos de bajada para el año 2025. Evidentemente esta guía va a ir cambiando en función de cómo vayan saliendo los datos económicos y de lo que vayan descontando los rendimientos, sobre todo a corto plazo. Pero sin duda es chocante cómo ha cambiado el discurso desde junio, que solo se esperaba una bajada de 25 puntos básicos para el año 2024, a ahora, a septiembre, donde esa bajada de 25 puntos básicos se ha logrado en la primera reunión desde entonces y ni siquiera, bueno, en la segunda reunión desde entonces y ni siquiera ha sido una baja de 25, sino que ha sido ya de 50. Por tanto, la verdad que es chocante. Y oye, esta bajada de 50 puntos básicos de la Reserva Federal ha dado vía libre a a que el Banco Popular de China, que el Banco Central de China, por entendernos, pueda llevar a cabo una serie de estímulos para tratar de recuperar su debilitado mercado bursátil y para tratar de estimular de nuevo su economía. De hecho, hoy martes 24 de septiembre, el Banco Popular de China ha llevado a cabo una serie de medidas, de diversas medidas muy amplias, con el objetivo de estimular los mercados. Lo ha conseguido en el corto plazo. Los principales índices chinos subían el día de hoy hasta un 4%. Veremos a ver en el medio o largo plazo si realmente estos estímulos son o no son una medida positiva para los mercados bursátiles. Lo que sí que es cierto es que la bajada de tipos de la Reserva Federal da vía libre o da más alas para que el Banco Central de China pueda llevar a cabo estos estímulos sin que el yuan se debilite excesivamente frente al dólar. Aún así, dicho esto, entramos en una semana muy importante, no tan importante como la semana pasada, pero esta semana conoceremos el dato final de Producto Interior Bruto de cara al segundo trimestre o del segundo trimestre en Estados Unidos. También conoceremos el deflactor de la inflación correspondiente al mes de agosto. También conoceremos datos de bienes duraderos y sobre todo hay muchos comentarios por parte de los banqueros centrales, de los miembros del Comité de la Reserva Federal. También el día de ayer conocimos unos datos de PMI. En Estados Unidos no son tan importantes porque es más importante el ISM, pero conocimos unos datos de PMI en la eurozona pero que muy débiles. De hecho, en Alemania el dato de manufactura cayó a 40 cuando se esperaba un dato de 42. Van ya 27 meses en la eurozona con corrección por el lado de la manufactura. Los servicios que estaban siendo los que salvaban un poco los muebles, sobre todo impulsados por los Juegos Olímpicos de Francia, que ofreció un dato muy positivo el mes anterior, el mes de agosto y el mes de julio y agosto, pues se ha venido abajo. Después de marcar 55, ha caído a terreno de contracción por debajo de 50, ha marcado 48. Se trata del giro de un mes a otro más fuerte en 15 meses. Sin duda, la situación de la eurozona es muy débil. Y si nos vamos a repasar cómo está la situación del mercado, bueno, pues vemos como la semana pasada y también ayer lunes, el principal índice americano, el S&P 500, cerró marcando un nuevo máximo histórico, 5.718, un nuevo cierre histórico, perdón, máximo histórico lo marcó el jueves pasado. Un nuevo cierre histórico. Curioso porque estamos en esa ventana de volatilidad abierta tras el vencimiento. Generalmente el vencimiento de septiembre es uno o provoca uno de los peores periodos del año. De momento, y a falta de 6 días, de 4 días bursátiles, de 5 días bursátiles, perdón, de septiembre, la verdad es que el mercado se está comportando y está ligeramente positivo en el mes. Y esta mala estacionalidad de la segunda semana, de momento también se está comportando bastante, de la segunda quincena, perdón, de momento también está aguantando el tipo. Lo cierto es que el vencimiento no ha tenido mucha influencia. Se esperaba que provocara sobre todo una pausa, un frenazo en ese movimiento tan fuerte que llevaba a cabo el jueves, sobre todo porque la gran liquidación que hubo a inicios de septiembre limpió gran parte del posicionamiento y también de la gamma. De hecho, el jueves el mercado estaba en máximos históricos y estaban reportando multitud de casas de análisis que la gamma era negativa, es decir, que se esperaba
que se pudiera provocar un movimiento pues volátil como el que ocurrió el jueves, tanto al alza como ocurrió, como también podía haber ocurrido a la baja. Pero es curioso que con el índice bursátil de máximos históricos la gamma sea negativa, lo que provoca mayor liberación y mayor rango de movimientos. ¿Qué esperamos? Bueno, pues a futuro, para lo que tenemos por delante, yo tengo dos escenarios de cara a final de año. Cara a final de año, muy positivo, pero de cara a octubre, sí que es cierto que todo este periodo previo a las elecciones, la verdad que esperaría movimientos similares a los que llevamos teniendo desde finales de julio o ahora a inicios de septiembre. Es decir, posiblemente liquidaciones muy rápidas y posiblemente también recuperaciones muy fuertes, muy rápidas y muy inesperadas. Es decir, estos rangos laterales, estos rangos de movimiento, de mayor volatilidad, porque también generan alzas en el VIX. Aquí tenemos el VIX, como también se ha visto en un rango lateral, pues creo que puede continuar hasta prácticamente octubre, finales sobre todo octubre, inicios de noviembre, cuando lleguen las elecciones. A partir de las elecciones, bueno, pues la verdad es que todo pinta muy positivo. En caso de que no haya recesión en Estados Unidos, pues sí que es cierto que el mercado bursátil suele tender a hacerlo bastante bien. También tenemos en cuenta que China está llevando a cabo estímulos que provoca esto un aumento de la liquidez global y por tanto, oye, pues la verdad es que las perspectivas de cara a final de año son bastante positivas por ese lado. Si continuamos, vemos como lo que sí que es algo curioso es que los indicadores de coberturas están aumentando, es decir, los inversores se están cubriendo ante posibles correcciones, ante posibles liquidaciones. Y esto es un poco lo que hablábamos de, oye, hasta que pasen las elecciones, pues sí que es cierto que podríamos esperar liquidaciones, mayores rangos de movimiento y un poco lo que llevamos teniendo. Sin duda es chocante cómo se están cubriendo, cómo están alcanzando niveles de coberturas que suelen coincidir, no de una forma directa, pero sí suelen coincidir un poco previo a periodos de mayor corrección. Por ejemplo, tenemos por aquí, para que podamos verlo, tenemos por aquí este que es el de finales de hace justo un año, es decir, el de finales de 2023. Tenemos también por aquí como algún pico, por ejemplo, ha generado los movimientos de abril, como también este pico, fíjense, antes de septiembre generó esta gran liquidación de inicio de septiembre. Aquí tenemos todo lo de julio, fíjense, julio y luego aquí hasta mínimos de agosto, cuando ya todas esas coberturas pues se eliminaron. Por tanto, la verdad es que este indicador no es un indicador directo, pero sí que es un indicador de aviso de, oye, se está negociando mucho con coberturas. Por tanto, esto es importante. Otro punto a tener en cuenta es que los 7 magníficos siguen muy rezagados, pese a que el principal índice esté en máximos históricos. Fíjense que los 7 magníficos, es esta línea verde, ha caído un 5% desde el 10 de julio. El Nasdaq 100 ha caído un 4%, el S&P 500 sube un 1,6%, Equiponderado y Russell 2000 suben un 7,8% y un 9% respectivamente. Es decir, un muy buen comportamiento para las pequeñas y medianas compañías, un no tan buen comportamiento para las grandes tecnológicas, que si bien han recuperado terreno en las últimas semanas, de momento siguen bastante débiles. Evidentemente, para esta gran rotación, pues hay una explicación muy clara y es esa normalización de las estimaciones de beneficios futuros. Las pequeñas compañías y medianas se ven muy beneficiadas por este ciclo de inicio de bajadas de tipos. Se espera que las estimaciones de sus beneficios aumenten a futuro. En cambio, los 7 magníficos, que han estado retornando unos crecimientos de beneficios espectaculares en los últimos trimestres, pues poco a poco se va normalizando este crecimiento y por tanto, oye, pues es normal que esta rotación ponga un poco al día esa gran diferencia que había entre las pequeñas y las grandes compañías. Y un último comentario, hemos comentado que en caso de que no haya recesión, el mercado bursátil americano suele comportarse muy bien tras ese inicio de bajadas de tipos, pero sobre todo se comporta aún mejor las pequeñas y medianas compañías. Como acabamos de decir, esta gran rotación que se inició el 10 de julio no es ni mucho menos una sorpresa, no es ni mucho menos algo inesperado. El ciclo de bajadas de tipos beneficia especialmente a estas compañías que son las más perjudicadas desde que se iniciaron a subir, desde que se inició el ciclo de subidas de tipos allá por 2022. Por tanto, pequeñas compañías a tener muy en cuenta porque pueden ser las más beneficiadas. Y dicho esto, en caso
o para esta semana ya hemos conocido datos de PMI, tanto en el Reino Unido como en la eurozona como en Estados Unidos, sobre todo gran debilidad en la eurozona, ese podría ser el titular. Tenemos para esta semana que en Europa datos de inflación preliminares de Francia y Alemania, también sentimiento económico europeo, y en Estados Unidos sobre todo tenemos los puntos fuertes también jueves y viernes con Producto Interior Bruto, bienes duraderos y el viernes deflactor de la inflación, además de comentarios de Jerome Powell para el jueves. Así que nada, esto es un poco lo que hay que tener en cuenta para esta semana. Espero que les haya gustado el vídeo. Si es así, hacedmelo saber con un like, un comentario y nos vemos la semana que viene. Chao.